sufrido y garantizó que con el tiempo irían desapareciendo. Pero pasó todo lo contrario. Él se volvió cada vez más demandante a nivel sexual, al mismo tiempo que se mostraba violento y desconfiado. Incluso, un día que Cynthia se retrasó unos 25 minutos en llegar a casa desde el trabajo, Bobby la agarró por el cuello y la apretó tan fuerte que casi la deja sin aire, mientras le gritaba acusándola de tener una aventura amorosa con otro hombre. En vista de que los daños colaterales no desaparecieron, el ejército le otorgó una baja médica por no estar apto físicamente para seguir realizando sus labores y le otorgaron algunos beneficios económicos. Para él, la situación era perfecta, pues tenía total libertad para hacer lo que quisiera. Fue entonces cuando se convirtió en un depredador sexual que estaba siempre al acecho. La voracidad y los avisos clasificados. Bobby diseñó una estrategia para lograr sus objetivos. Revisaba los avisos clasificados de ventas de muebles de dormitorio en los diarios de las ciudades de Miami, Ocala y Fort Lauderdale. Luego, llamaba mostrándose interesado y si la persona que lo atendía era una mujer, concertaba una cita para ir a verlos, preferiblemente en horas del mediodía. Tras asegurarse de que las damas
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, dudas de algún tema. Hola, yo no tengo dudas hasta ahora. Hola. No, bueno, ¿el resto? Hola. Hola, profe, yo tampoco por ahora. Bueno, Lucas, Catalina y Valentina tampoco. Por ahora, no se hayan Bueno, podido Susana Arden. Bien. ok, No, por ahora no, igual me estoy poniendo un poco al día, así que ok. No, la verdad que no. Lo que sí, me acabo de acordar, va a subir las clases ya grabadas de los temas de esta semana. La... Ah, nunca le subí la pregrabada, ¿no? No, no, únicamente los PDF. Ok, sí, sí. Bueno, ahora se lo subo a la tarde. Bien, bien, gracias. Sí, sí, gracias por hacerme acordar, me había olvidado. Bueno, entonces podemos comenzar. Vamos a ver regulación e integración metabólica, que es medio que un repaso de lo que ya vimos y después agregar determinados tipos de regulación, principalmente la regulación covalente, que van a ejercer muchas veces las hormonas, ¿no es cierto? Y regulaciones alostéricas específicas, que bueno, no están antes, pero bueno, tampoco es mucho el capítulo, en realidad el capítulo es bastante corto, lo que es nuevo. Nada más que, bueno, Blanco lo separa y lo pone como regulación e integración, como. Pero bueno, nada, son esquemas, digamos, pero no es la integración propiamente dicha, porque de por sí integrar es bastante complejo, así que. Bueno, compartir. ¿Lo ven ahí en pantalla completa? Sí, bueno. Sí, Bueno, se ve. genial. Entonces, una de las premisas con la que Blanco arranca este capítulo es hablar de que los metabolismos están íntimamente relacionados, que no es nada que no hayamos visto a lo largo de la semana pasada, básicamente, sí, o estos 7 días previos de clase, porque hubo un poquitito la semana anterior. Pero bueno, entonces, tenemos los tres combustibles, glúcidos, lípidos y proteínas. Sí, vamos a obtener a partir de estos el principal metabolito combustible de cada uno, que para los glúcidos es la glucosa, para los triacilglicéridos, para los lípidos, perdón, es el ácido graso y para las proteínas son los aminoácidos. Sí, bueno, ustedes básicamente acá este esquema lo pueden usar para repasar brevemente, qué sé yo. Si voy de triacilglicérido a glicerol y ácido graso, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Qué tendría que escribir acá en la flechita? Lipólisis. Lipólisis. Bueno, la lipólisis, ¿dónde puede suceder? Si yo te En cualquier pregunto, proceso. bueno, es un lugar, perfecto. Entonces, ¿en qué lugares puedo degradar dentro del cuerpo humano? ¿Dónde vimos degradación de triacilglicéridos? ¿En qué más? Pam, pam, pam. ¿Dónde más vieron lipólisis de triacilglicéridos? La lipoproteína lipasa adherida al interior de del endotelio capilar, adherida al interior de los vasos o al endotelio vascular. Sí, ahí vieron una vez. La lipasa hepática. Luego, ¿dónde más? Gástrica. En el estómago. Eso, bueno. Bueno, Ahí. en la saliva también, ¿o no?
Sí, bueno, pero a ustedes, como siempre, les hago esa pregunta, por ejemplo, que les hacen. ¿Dónde comienza la digestión de glúcido? En la boca. ¿Dónde comienza la digestión de lípido? En la boca. ¿Dónde comienza la digestión de proteínas? En el estómago. ¿Es significativa la digestión a nivel de la boca? No, porque ustedes para poder degradar completamente tendrían que tener el alimento 40 minutos y me parece que me quedo corto en la boca. Sí, y es algo que me parece que no pasa, ¿no? Normalmente, o sea, más en los tiempos que corren hoy, la gente cada vez se acostumbra a comer más rápido, qué sé yo, si de repente ustedes tenían que ir de una materia a otra, les habrá pasado el primer año a alguno que le quedaba salud comunitaria casi pisado, no sé si les pasó casi pisado con anatomía, que a mí me acuerdo que me pasaba, y yo agarraba, me acuerdo, salía al frente de la maternidad, me compraba un cosito, un sanguchito y tenía que, para cuando llegaba al hospital, a la maternidad nacional, ya tenía que terminarlo de comer en esas cuadras. Mientras caminaba, de manera que te relajabas un toque. Pero bueno. Así que nada, sí, esos son los lugares en donde vimos digestión, pero bueno, la de la boca nunca es significativa. De comenzar comienza, pero significativa no es. Entonces, ahora, si bien la imagen está haciendo referencia a los triacilglicéridos de depósito, o sea, los que están en el tejido adiposo, y la lipólisis es adentro del tejido adiposo, era para que recordemos, ¿no es cierto?, en qué otras partes vimos degradación de triacilglicéridos. Bueno, ahí obteníamos glicerol que llega a piruvato, ¿por qué? Porque, ¿qué decíamos del glicerol? ¿Qué era qué? Gluconeogénico. Gluconeogénico. Perfecto. Los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA mediante qué proceso? Beta-oxidación. Beta-oxidación, perfecto. Los polisacáridos son degradados a glucosa. ¿Qué polisacárido entraría acá específicamente? ¿Cómo? El almidón. Bueno, si venimos de la dieta, pero si ya estamos adentro del organismo, Gluco, glucógeno. Bueno, y de glucógeno a glucosa, ¿cómo se llamaría ese proceso? glucogenolisis. Glucógenolisis. ¿Y de glucosa a piruvato? Glucólisis. Glucólisis. ¿Y de piruvato a glucosa? Gluconeo. Gluconeogénesis. Bueno, ahí está. Silencio azul. Bueno, si voy de proteína a aminoácido, ¿qué estoy haciendo? Nunca lo vimos como tal, pero bueno. O sea, la palabra, pero ¿qué estar haciendo? El catabolismo. Catabolismo de proteína. Proteólisis, ¿sí? Está degradando una proteína. Por cualquiera de los medios de degradación que habíamos visto, sí, ya sea porque va a lisosoma, porque está ubiquitinizada, ¿sí? Esos son los dos principales, porque los otros son de uso especial, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a obtener todos los aminoácidos que los íbamos a clasificar a su esqueleto carbonado en específico, lo íbamos a clasificar en base a qué criterio. Hacia Una cadena lateral. Bueno, no. La estructural sí, en base a la cadena lateral, pero para metabolismo, el esqueleto carbonado, ¿cómo se clasificaba? según si era glucogénico, si era cetogénico o si era mixto. Bueno, ¿cuándo un aminoácido es glucogénico? ¿Cuándo un aminoácido es cetogénico? Glucogénico cuando podía formar piruvato. No. Paso más o paso menos. Y cetogénico, No, piruvato no. oxalocetato, perdón. Oxaloacetato, Sí. bárbaro. Y cetogénico, acetil-CoA. Paso Perfecto. más o paso menos. Bien, bárbaro. Y bueno, mixto, cualquiera que pueda formar, cualquiera de los dos. Perfecto. Pero para que el aminoácido nosotros pudiésemos usarlo como esqueleto carbonado, ¿qué procesos tenía que atravesar ese aminoácido? Transaminación. Transaminación. Perfecto. ¿Y a quién le iban a terminar pasando el amino? Pasos más, pasos menos. Al alfa-cetoglutarato.
Perfecto, al alfa-cetoglutarato, ¿para convertirlo en qué? En glutamato. En glutamato. ¿Por qué queríamos únicamente glutamato como portador de amino? Porque era el único que podía recoger el grupo amonio de los tejidos. ¿Por qué? O sea, recogerlo lo puede recoger cualquiera, porque si vamos al caso, en el ciclo de la glucosa-alanina, la alanina está transportando el amino desde el tejido muscular hacia el hepático. O sea, está recogiéndolo desde los tejidos extrahepáticos. O sea, ya no se cumpliría, digamos, lo que vos dijiste. La alanina, del ciclo de la glucosa-alanina, cuando llegaba al hígado, ¿qué le pasaba? Transaminaba con alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Entonces, ¿por qué termina volviendo a formar glutamato? ¿Por qué glutamato? ¿Por qué no otro aminoácido? por la enzima. Exacto, porque no tenemos enzima para otro aminoácido, ¿sí? La única enzima que tenemos para quitar, sustraer el grupo amino y que difunda al medio libre es para el glutamato. ¿Cómo se llamaba esa reacción en donde le quitábamos el amino al glutamato? Desaminación. Bueno, no me digan frita, dígame papa frita. ¿Desaminación qué? Desaminación del glutamato. ¿Desaminación qué? Oxidativa. Oxidativa del glutamato, ¿sí? Desaminación oxidativa del glutamato. ¿Y ahí qué obteníamos? ¿Qué lográbamos hacer? ¿Que el amino quede como libre o unido a otra molécula? ¿No queda el amoníaco ahí suelto? Bueno, entonces queda suelto, perfecto. Y de ahí, una vez que queda suelto, ¿a dónde va? ¿Y el ciclo de la urea? Al ciclo de la urea, perfecto. ¿Y la urea por dónde se elimina principalmente? Por orina. Perfecto. ¿Sí? Tienen que acordarse de todas esas cosas, ¿sí? Recuérdense el esquema general de metabolismo de los aminoácidos. Bueno, continuando. Perfecto, habíamos dicho que los esqueletos carbonados podían ser glucogénicos o cetogénicos o mixtos. Sí, perfecto. Ahora, si voy de piruvato a acetil-CoA, ¿cómo se llama ese proceso? Descarboxilación oxidativa del piruvato. Eso, perfecto. ¿Dónde sucedía? En la matriz En la matriz. ¿En la matriz qué? ¿El útero? mitocondrial. Mitocondrial. Sí, bueno. Y el acetil-CoA cuando se convierte cuando llega al ciclo del ácido cítrico, ¿quién es el que lo mete en el ciclo del ácido cítrico? ¿Quién es la enzima? ¿Cómo? ¿Qué enzima mete al acetil-CoA dentro de Krebs? ¿No es la citrato sintasa? Eso, ¿sí? La citrato sintasa me lo mete dentro de Krebs para generar citrato con el oxaloacetato y ahí que me va a generar Krebs. Me va a generar dióxido de carbono. Dióxido de carbono genera Krebs únicamente, el agua la genera la cadena respiratoria y los enlaces de alta energía los generan los dos, ¿sí? En colaboración. ¿Estamos? Bueno, más o menos eso es lo que tienen que aprender a ver en los esquemas estos. Bueno, después también Blanco les comenta que los combustibles se pueden interconvertir, ¿no es cierto? Y que vamos a encontrar, bueno, el nombre ahí 4 encrucijadas metabólicas importantes, el Blanco, sí, que bueno, a ustedes les van a preguntar lo que refiere más a glucosa y acetil-CoA, pero bueno, ¿qué era una encrucijada metabólica? ¿No era un metabolito el que converge en varias vías? Eso, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos glucosa 6-fosfato.
La glucosa, cuando se fosforilaba, era el primer paso obligatorio para la utilización de toda molécula de hidrato de carbono. Tenía la opción de irse a la vía de las pentosas, un 20%, ¿sí? Para generar nada fosfato reducido y pentosa fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos y desoxirribonucleicos, ¿sí? Después la glucosa tenía la chance de irse a piruvato mediante glucólisis o de piruvato a glucosa mediante la gluconeo. Si voy de glucosa a glucosa 6, ¿quiénes están acá? Las exoquinasas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si voy de glucosa 6 a glucógeno, tengo glucógenogénesis. Si voy de glucógeno a glucosa 6, tengo glucógenolisis. Si voy de piruvato a lactato, tengo fermentación láctica. Si voy de piruvato a alanina, tengo transaminación. Si voy de piruvato a aminoácidos, también tengo transaminación, pero con otros aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Donde justamente va a generarse la alanina. Si voy de glicerol a piruvato, es justamente porque es el aporte, porque el glicerol, ¿cómo era? Gluconeogénico. No es porque se convierta en piruvato directamente, sino porque el glicerol, ¿qué hacía? Se convertía en un metabolito de la glucólisis, en un intermediario de la glucólisis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que generaba la dihidroxiacetona fosfato y ahí se incorporaba y eventualmente va a terminar formando piruvato? Si al piruvato lo carboxilo, genero acetil-CoA mediante la descarboxilación, perdón, lo descarboxilo, sí, voy a generar acetil-CoA mediante la descarboxilación oxidativa del piruvato. Si al piruvato lo carboxilo, le meto dióxido de carbono, voy a generar oxaloacetato, que son los dos alimentadores del ciclo de Krebs. Por lo tanto, el piruvato es el alimentador nato del ciclo de Krebs, y el único, ¿sí? Si de piruvato genero malato, esto, por ejemplo, ¿dónde lo vimos? La conversión de malato en piruvato. Lo vimos cuando vimos gluconeogénesis, pero también lo vimos, por ejemplo, cuando estudiamos todo lo que era biosíntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Bueno, los aminoácidos pueden ir a convertirse en acetil-CoA según sean cetogénicos, y el acetil-CoA es otra encrucijada metabólica que, bueno, podrá ir a la biosíntesis de ácidos grasos, sí, que eso será la biosíntesis de ácido graso como tal, sí, y de ácido graso puedo ir a acetil-CoA, lo cual será beta-oxidación. De acetil-CoA puedo ir a la biosíntesis de colesterol, pero de colesterol no puedo ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque no teníamos vías de degradación, únicamente tenemos de excreción. De acetil-CoA puedo ir a cuerpos cetónicos, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos, cuando lleguen a los tejidos extrahepáticos, van a terminar generando acetil-CoA, ¿sí? ¿Se acuerdan que entraba el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato y terminaban generándome 2 moléculas de acetil-CoA? Sí. Bueno, el acetil-CoA también es alimentador del ciclo de Krebs, da la vueltita, ¿sí? Y me genera nuevamente oxaloacetato y así se sostenía. Por otro lado, acá les muestran los aminoácidos, ¿no es cierto? Que los distintos esqueletos carbonados se irán incorporando según sean acá más de carácter glucogénico. Y bueno, el amino que se le quita a esos aminoácidos para generar el esqueleto carbonado deberá llegar eventualmente al hígado para hacer ciclo de la urea, porque era el único lugar donde sucedía el ciclo de la urea. Por otro lado, tenemos acá como el aspartato y el oxaloacetato todo el tiempo se están intertransformando, ¿sí? ¿Qué es esto? Indirectamente, esto es la lanzadera, ¿sí? Cuando el oxaloacetato se convierte todo el tiempo en aspartato y viceversa, eso es para el funcionamiento de la lanzadera. El aspartato, aparte, era donante de segmentos moleculares para la biosíntesis de pirimidina y a su vez era donante de amino para lo que era el ciclo de la urea, ¿sí? Entonces también participa en ambos metabolismos, ¿sí? Todo eso es más o menos lo que les busca demostrar el esquema este, ¿sí? Bueno, la tirosina y la glicina, por su parte, bueno, lo primero que pueden hacer es transaminar, simple y efectivo, ¿sí? Por lo tanto, si pueden transaminar, también pueden generar energía, ambos. Perfecto. Ahora, la tirosina en particular, ¿para qué sirve? Para la síntesis, bueno, y los dos, como al ser aminoácidos, también sirven para la síntesis de proteínas. La tirosina en particular tiene destinos muy conocidos, como es la síntesis de hormonas tiroideas, la síntesis de catecolaminas, la síntesis de melanina, ¿sí? Todos esos son los destinos más populares de la tirosina, ¿sí?
también participa en lo que son, cuando uno habla de síntesis de proteína, receptores hormonales, son clave para los receptores hormonales. En lo que refiere a la glicina, perfecto, puede transaminar, puede generar energía, puede formar parte de proteínas. ¿Dónde vimos la glicina como muy importante? Como donante de segmentos moleculares, ¿sí? En lo que eran las bases nitrogenadas. También en el metabolismo del hemo, ¿sí? También donde más la vimos, en la síntesis de ácidos biliares, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el ácido glicocólico? ¿Sí? Ahí también lo vimos, ¿sí? Esos son los destinos más populares tal vez que tienen ambos. Pero bueno, como les digo, la cátedra siempre va a hacer énfasis sobre glucosa y acetil-CoA, que son tal vez lo que deberían tener más fresco siempre, versus tirosina y glicina, que por ahí tienen que empezar a recaudar la información y amontonarla, ¿sí? Los otros se supone que lo tienen más presente. Bueno, la regulación metabólica, esto es un repaso también de lo que ya vimos. La actividad de las enzimas puede modificarse mediante dos mecanismos. La modificación de la actividad de las enzimas ya existentes o preexistentes, que es la respuesta rápida, y la modificación del número de enzimas, que es la respuesta lenta. La modificación de las enzimas preexistentes, de la actividad de las enzimas preexistentes, es lo que vimos cuando vimos enzimas, según la regulación de la cantidad de sustrato en el medio, mediante metabolitos regulatorios, modificadores, moduladores o efectores alostéricos, son todos sinónimos, o sea, regulación alostérica, y modificación covalente, o sea, los tres ya los vimos cuando vemos enzimas. Y a su vez también vimos el otro de manera indirecta, que es el mecanismo de respuesta lenta, que es la modificación del número de enzimas, ¿sí? Que yo puedo estimular o inhibir la síntesis de una determinada enzima y a su vez estimular o inhibir su degradación. Si yo quiero elevar los niveles de una enzima, por ejemplo, una enzima inducible, lo que voy a hacer es promover su síntesis y inhibir su degradación. Así se elevan, ¿sí? Lo que es la concentración de esa enzima dentro de la célula. Y bueno, viceversa. Si quiero disminuir los niveles de una enzima en lo que es respuesta lenta, promuevo su degradación e inhibo su síntesis. ¿Sí? Esa es la forma más básica. ¿Cuáles son las generalidades sobre los mecanismos de regulación? Nada que no hayan visto. Existen reacciones o etapas limitantes dentro de las vías metabólicas, que ya lo vieron, ¿sí? La primera etapa, las etapas de bifurcación y etapas desplazadas en un sentido de la reacción suelen ser regulatorias de las vías metabólicas, ya lo vieron también, ¿sí? El producto final de una vía metabólica suele ejercer retroalimentación sobre las enzimas que catalizan las etapas regulatorias, también lo vimos, muy clásico, lo vimos, bueno, de hecho lo vimos el viernes, ¿sí? Con el hemo, las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahí lo vimos, es el recuerdo más fresco que deberían tener. La existencia de isocimas y la compartimentalización permiten la regulación independiente de las vías metabólicas. Nada que no hayan visto, ¿sí? Es básicamente un repaso. Y esto es lo novedoso, ¿sí? ¿Cómo se regula la glucogenolisis? La glucogenolisis, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es que hay modificación covalente y alostérica. ¿Cuál era la principal enzima? La primera, la glucógeno-fosforilasa, que era la que usaba fosfato inorgánico presente en el medio para ir rompiendo las glucosas una a una y generarme las glucosas 1-fosfato. Esta enzima presenta... Ay, me mordí la lengua. Me voy a morir envenenado. Esta enzima presenta una isocima hepática y una muscular reguladas por genes independientes. ¿Sí? ¿Por qué reguladas por genes independientes? Porque el hígado está destinado a proveer glucosa a los tejidos extrahepáticos y el tejido muscular es bien mezquino. Él, la única provisión que se asegura es que exista la de él. Él dice, mientras yo tenga glucosa, va a estar todo bien. Cuando yo deje de tener glucosa, queda la cagada. ¿Sí? Entonces, por eso son reguladas por genes independientes, porque el objetivo sí es distinto y por lo tanto la estimulación va a ser distinta. ¿Sí? La glucógeno-fosforilasa del músculo, ¿sí? Va a trabajar prácticamente siempre, porque lo único que le importa es tener energía. Bueno, la regulación es covalente y alostérica, ¿sí? Lo que es alostérica tiene que ver con los reguladores que tenemos acá, en rojito, los que actúan sobre el músculo, básicamente la regulación por adenilatos, y en amarillito lo que tenemos para lo que es el hígado, que es básicamente el combustible como tal.
Bueno, ¿qué tenemos que ver acá? La adrenalina o epinefrina en el músculo y el glucagón en el hígado, ambas hormonas hiperglucemiantes, van a actuar mediante el mecanismo de la adenilato ciclasa, ¿sí? Que esto lo vamos a ver mañana, ¿sí? Bien en detenimiento, pero bueno, mediante la vía de la proteína quinasa A, sí, que lo vamos a ver todo esto mañana, un intermediario del AMP cíclico, van a activar a la fosforilasa. Los que le tiene que quedar ahora es esto, ¿sí? Que la adrenalina y el glucagón estimulan la actividad de la enzima fosforilasa quinasa. La fosforilasa quinasa pasa del estado B inactivo al estado A activo. Fosforilasa quinasa, ¿qué hace la enzima? ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. ¿Y a quién fosforila? A la fosforilasa. ¿Sí? Es un trabalengua. ¿Estamos? Entonces, al ser activada por ATP, al ser fosforilada, la fosforilasa quinasa pasa a su estado activo para fosforilar a la glucógeno fosforilasa y así esta adquiera su estado activo. O sea, comience o promueva la glucógenolisis. ¿Sí? Por eso tienen que primero aprender a hacer trabalengua, ¿sí? Entonces, la vía del AMP cíclico promueve la activación de la fosforilasa quinasa, que pasa de su estado B inactivo a su estado A activo. Acá tenemos la fosforilación por ATP. Bueno, cuando, cuando se produce la fosforilación de la fosforilasa quinasa, esta queda activa y fosforila a la glucógeno fosforilasa para que pase de su estado B inactivo a su estado A activo, donde está fosforilada. ¿Y ahí qué hace? Comienza a degradar el glucógeno. Por otro lado, en las antípodas, sí tenemos a la insulina, que es la única hormona hipoglucemiante. Recuerden que no existe otra, ¿sí? Por eso es la única, es ella contra el mundo. ¿Sí? Hay una etapa de insulinocracia, ¿sí? Cuando ella sale a la sangre y es mayoría, entramos en insulinocracia y lo que ella hace, lo que ella dice, perdón, se hace, ¿sí? Entonces, cuando ella es mayoría, sí, mediante la PP1, que es la proteína fosfatasa, que lo que hace es que fosfatasa quita fosfatos, inactiva a la glucógeno fosforilasa y así frena la glucogenolisis, lo cual tiene mucho sentido porque si yo quiero disminuir la glucemia, tengo que frenar esta vía. Si la quiero elevar, la estimulo. ¿Sí? Es bien sencillo, va, según yo. No sé si más o menos se entiende la idea del esquema o... No sé. Sí se entiende, sí. Sí, Sí, sí. el resto... Sí, te entiendo. Bueno, Ese fosfato que sale de, que está arriba, digamos, de la proteína, esta PP1, ¿qué sí, significa? que está desfosforilando. Ah, Es una fosfatasa. Las fosfatasas desfosforilan. O sea, justamente el fosfato que se le agrega para que empiece a funcionar es el que hay que quitarle para que deje de hacerlo. bien. ¿Mm? Vale. Bueno, después tienen la regulación de la glucogenogénesis, que va a ser a punto de partida de las mismas hormonas, sí, nada más que ahora en vías opuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Va a ser todo lo mismo. La adrenalina y el glucagón estimulan la proteína quinasa A y fosforilan. ¿A quién fosforilan? A la glucogenosintasa. Pero la glucogenosintasa, cuando está fosforilada, es inactiva. O sea, mismo estímulo, respuesta antagónica. ¿Sí? Eso es clásico de la regulación metabólica. El mismo estímulo desencadena la respuesta opuesta. ¿Sí? Cuando yo fosforilo la enzima de la glucogenolisis, se estimula, se activa. Pero cuando yo fosforilo, cuando yo fosforilo la proteína de la glucogenogénesis, se inhibe. Mismo estímulo, la fosforilación, misma acción, la fosforilación, distinta o opuesta respuesta. ¿Sí? Acá se produce directamente la inactivación de la glucogenosintasa y la insulina, mediante la fosfatasa, la activa.
O sea, es todo lo mismo, nada más que cambia el nombre de la enzima. En vez de ser glucógeno sintasa, en vez de ser glucógeno fosforilasa, es glucógeno sintasa, y el mismo estímulo ahora es al revés. La fosforilación la inhibe y la desfosforilación la estimula. ¿Sí? Lo cual tiene sentido porque la misma enzima, la misma hormona promueve el mismo efecto. Siempre la adrenalina y el glucagón van a activar a la PKA, o sea, van a promover la fosforilación de proteínas. ¿Sí? Entonces, al promover la fosforilación sobre la glucógenogénesis, la frenan. Sobre la glucogenólisis, la estimulan. Y eso es todo, ¿sí? Básicamente lo que les van a pedir de esto, ¿sí? Esto de la PP1 también puede ser inhibida por un inhibidor endógeno, eso no importa, ¿sí? Nunca se los van a preguntar. Bueno, y acá tienen básicamente los dos esquemas juntos con pequeños agregados, ¿sí? Como por ejemplo el calcio. ¿Sí? El calcio es un activador de ¿qué? De, si estamos viendo acá, de la glucógeno sintasa, ¿o no? ¿Un activador, dije? Un inhibidor, quise decir. Sí, un inhibidor de la glucógeno sintasa, porque pasa de su estado A activo a su estado B inactivo, ¿sí? El calcio lo que va a promover es las quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. Y la glucógeno sintasa fosforilada es inhibida. Y a su vez, el calcio promueve la activación de la fosforilasa quinasa para que pase de su estado B a su estado A activo. Y esta va a fosforilar a la fosforilasa. Por lo tanto, va a promover la glucogenolisis. Básicamente, más allá de los nombres, ¿qué hay que pensar? ¿Cuándo hay mucho calcio? ¿En dónde hay mucho calcio y cuándo? ¿En qué tejido hay mucho calcio y cuándo? En la contracción del músculo. Eso, sí, muy bien. El músculo es un depósito de calcio por excelencia, ¿sí? En el músculo siempre hay mucho calcio en el citosol durante la etapa de contracción. Por lo tanto, si hay mucho calcio es porque hay mucha contracción. Si hay mucha contracción, ¿qué voy a necesitar? Mucha energía. Si necesito mucha energía, tengo que promover la glucogenólisis e inhibir la glucogenogénesis. Por eso es que acá el calcio estimula quinasas que fosforilan la glucogenosintasa, por lo tanto la inactivan, y estimula a que la glucógeno fosforilasa pase a su estado activo para activar la glucogenólisis mediante la glucógeno fosforilasa. Sí, eso es lo que más les tiene que quedar. Sí, de este esquema. Después el resto es todo, son los dos esquemas juntos, la única diferencia. Sí, con pequeños agregados, como por ejemplo acá la regulación de los adenilatos, sí, o por ejemplo acá lo que es el feedback negativo, pero bueno, sí, no es nada que ustedes no hayan visto, sí, la presencia de glucosa, esto lo vimos cuando vimos las vías, de hecho, la presencia de glucosa intracelular, sí, ¿qué hace? Inhibe a la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque al haber altas concentraciones es un indicativo de que estamos en un periodo de hiperglucemia. Por lo tanto, hay que frenar la salida de glucosa a la sangre. Y en su contraposición, el glucógeno es un inhibidor de la glucógenosintasa. ¿Sí? Cuando alcanza determinadas concentraciones, llega a una fase de equilibrio porque no puede estar sacando todo el tiempo glucosa de la sangre, ¿sí? Sino que alcanza un punto de equilibrio. Sino todo el tiempo, al querer depositarla en el intracelular, llevas al cuerpo a una hipoglucemia. Principalmente esa regulación en quién es importante, en el hígado, ¿sí? Porque ya dijimos que el músculo no le importa, ¿sí? Al músculo no le importa la glucemia, él llega y come, ¿sí? ¿Qué enzima no tenía respecto de los glúcidos el músculo?
La glucoquinasa. ¿Cómo? La glucoquinasa. La glucoquinasa. No, es la que pasa de glucosa 6-fosfato a glucosa. La glucosa 6-fosfatasa. Eso. Sí, esa enzima el músculo no la tiene. Por eso el músculo no es un tejido regulador de la glucemia, porque no tiene glucosa 6-fosfatasa. Sí, el músculo no puede catalizar esta reacción, no puede generar glucosa libre. Por eso el músculo lo único que hace es comer glucosa y nunca la libera. Bueno, eso respecto de lo que es glucógenolisis y glucogenogénesis, no le van a pedir mucho más. Después, lo que es glucólisis y gluconeo, básicamente les van a pedir este esquemita. Sí, bueno, el mismo, sí, ahí está. Sí, el esquemita este, que es básicamente las 3 enzimas regulatorias de cada vía. En lo que es glucólisis tenemos la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y en lo que es gluconeo tenemos la fosfenol piruvato carboxiquinasa, ¿sí? La fructosa bifosfato fosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? ¿Cuál es la principal regulación que se observa en todas las enzimas? La regulación por parte de los adenilatos. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya buenos niveles de ATP, se va a frenar la vía destinada a obtenerlo, ¿sí? ¿Cuál es la vía destinada a obtener la energía? La glucólisis, donde yo voy de glucosa a piruvato para que el piruvato haga descarboxilación oxidativa, CRES, y me eleve los niveles de ATP. Entonces, cuando haya buenos niveles de ATP dentro de la célula, esta vía se va a frenar, que es lo que vemos acá. ATP es energía ya sintetizada. Citrato, ¿qué es? Energía futura, ¿sí? Acetil-CoA, ¿qué es? Energía futura. Alanina, ¿qué es? La alanina, acá, bueno, no, esa la vamos a ver en un breve, ¿sí? Ignórenla. ATP, sí, justamente, que ya hay energía. Y obviamente son estimulantes de la vía productora de energía, bajos niveles de energía. ¿Qué son bajos de niveles de energía? Presencia de ADP, AMP, fosfato inorgánico, son todos marcadores de menor energía. Como vemos acá, fosfato inorgánico, estimula la glucólisis, AMP, ADP, fosfato inorgánico, estimula la glucólisis, ¿sí? ADP estimula, ¿sí? La particularidad acá de la alanina, ¿por qué la alanina inhibe esta enzima? ¿Cuándo va a haber mucha alanina dentro del tejido? Cuando estés utilizando los aminoácidos para obtener energía. Si estás utilizando los aminoácidos para obtener energía de manera preferencial, seguramente estás usando los lípidos también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si estoy usando los lípidos y los aminoácidos es porque hay baja glucosa en sangre, está baja la glucemia. Entonces la alanina va a frenar justamente la glucólisis para evitar que el tejido siga consumiéndola. Sí, la alanina a su vez, ¿qué es? No solo frena la conversión del fosfoenol en piruvato, sino que aparte es ella misma quien se convierte en piruvato. Sí, es el mismo aminoácido el que se convierte en piruvato por transaminación. Sí, entonces ahí tenemos el otro punto de obtención del piruvato, ¿sí? E indirectamente ¿de qué? De glucosa, ¿sí? Porque es el piruvato durante periodos de hipoglucemia no va a ser descarboxilación oxidativa, va a ser la carboxilación y por lo tanto pega esta vueltita acá y entra en la gluconeo. Bueno, justamente lo que estábamos hablando acá, ¿sí? Los FFA, los ácidos grasos libres, free fatty acid, ¿sí? Inhiben las enzimas que catalizan las etapas irreversibles de la glucólisis y las reacciones oxidativas de la primera vía de las pentosas, ¿sí? Justamente frenan el consumo de glucosa, ¿sí? Porque si hay ácidos grasos libres en altas concentraciones dentro de la célula, es porque se está usando de manera preferencial a los lípidos en mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se usan los lípidos en mayoría? Porque no hay glúcidos. ¿Sí? Recuerden que siempre el consumo de los combustibles es preferencial. ¿Sí? Consumo más uno que otro, siempre y cuando... Es como las propagandas de los locales que te dicen sujeto a disponibilidad. ¿Viste? Te dicen, tenemos oferta, oferta, oferta. 50% de descuento en ta. Y después al final en letra chica te dicen sujeto a disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Porque eso se atajan, porque si vos llegás y pedís eso y no hay, los podés denunciar. ¿Sí?
Entonces, cuando uno dice sujeto a disponibilidad, ya se ahorra todos los problemas. Entonces, lo mismo, los combustibles están sujetos a disponibilidad. Si tengo glúcidos, como glúcidos más que lípidos y aminoácidos. Si no tengo glúcidos, como lípidos más que aminoácidos. Y si no tengo lípidos ni glúcidos, bueno, no hace falta decir que voy a comer únicamente, ¿no? ¿Sí? Aminoácidos. Pero bueno. Bueno, y en lo que es la gluconeo, es básicamente la misma regulación prácticamente, ¿sí? Tenemos la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, ¿sí? La fructosa bifosfato fosfatasa, ATP, ¿sí? Básicamente los adenilatos. Y tenemos la glucosa 6-fosfatasa también mediante los adenilatos, ¿sí? Que esa es la regulación más importante y la que siempre les van a pedir cuando ven este tema. Cuando ustedes hablen de regulación metabólica, siempre les van a pedir que hablen sí o sí de la regulación de los adenilatos y de la del estado redox. ¿Sí? O sea, cuando las enzimas están sujetas a la presencia o ausencia de coenzima reducida u oxidada. Pero no les van a pedir mucho más, ¿sí? O sea... lo que tienen acá, esto de la fructosa 2,6-bifosfato, esto que tienen acá, normalmente no se los preguntan nunca, ¿sí? Acá es como que medio que esto es demasiada información, ¿sí? Porque vieron que acá les puse en el caso de la fructosa 2,6-bifosfato es particular, ya que sus efectos, sí, tienen todo esto explicado acá. Sí, otro regulador es la cilulosa 5-fosfato. En su vida les van a preguntar por cilulosa, ¿sí? No se los van a preguntar nunca, ¿sí? Pero bueno, eso es, como les dije el otro día, es si estoy a 2 días del examen y me sé todo, leo eso. Si no, ni lo toquen, ni lo toquen. Porque si ustedes no saben lo general que es regulación de adenilato, cuáles son las enzimas regulatorias, en qué sentido se van a regular en base a si hay o no hay energía, bueno, va a haber problemas, ¿sí? En cambio, si ustedes no se acuerdan bien los efectos de la fructosa, uy, me asustó. La fructosa 2,6-bifosfato no le van a decir nada. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? Yo iba a preguntar, ¿PFK sería qué? Proteína. FFK. PFK. Esto. Fosfofructoquinasa. Bien. Perdón. Yo a veces, eso es un mal hábito mío, que a veces los pongo en inglés a las abreviaciones. No por hacerme el cool ni nada, sino porque a veces al leerlo, por ejemplo, el Leninger, el que yo tengo que es como virtual, que está, el que está lindo, digamos, hay párrafos que los tiene en inglés. El que está lindo, porque no, el que es en español nunca lo puede conseguir en PDF bueno, o sea, PDF original, digamos. De hecho, ¿por qué los esquemas del blanco están todos en inglés? Porque en la página de esta Books Médico que les recomendé la otra vez, está el blanco, formato PDF de calidad, o sea, como si literalmente vos lo fueses a imprimir, como si vos hubieses comprado el libro, no escaneado como los que circulan, pero está en inglés. El que está bien está en inglés. Y después los otros, los que están en español son los que circulan, por ejemplo, cuando ustedes piden en un grupo de bioquímicas, alguien tira el blanco, les mandan el típico que es el que está escaneado. Que está en español, bárbaro, pero está escaneado. Entonces las imágenes son un poquito de menos calidad. Por eso prefiero esta, porque nada, es como que se ve más mejor, dijera. Pero bueno, no se mate con lo de la fructosa 2,6-bifosfato, en conclusión. Bueno, efecto Pasteur y efecto Warburg, esto lo pregunta mucho Sadie. ¿Sí? ¿Qué es el efecto Pasteur? El efecto Pasteur es aquel que se observa cuando al estar la célula en aerobiosis disminuye el consumo de glucosa. ¿Y por qué va a disminuir el consumo de glucosa si está en aerobiosis? Y porque la glucosa, en vez de hacer fermentación láctica, el piruvato, en vez de hacer fermentación láctica, hace descarboxilación oxidativa del piruvato. Al hacer descarboxilación oxidativa del piruvato, ingresa a Krebs. Krebs me genera mucho más niveles de ATP y por lo tanto, al generar mucho más niveles de ATP más rápido, versus lo que sería glucólisis anaeróbica, se inhibe más rápido la glucólisis. ATP, ATP, ¿sí? Básicamente es por eso que la célula consume menos glucosa, porque satisface la demanda energética con menos moles de glucosa. ¿Por qué? Porque está en aerobiosis. Y cuando está en aerobiosis genera más ATP por cada glucosa que ingresa. Si estuviese en anaerobiosis tardaría mucho más. Básicamente es eso, ¿sí?
Bueno, nada, y ahí está escrito eso. ¿Y qué es el efecto Warburg? Es básicamente no responder al efecto Pasteur. ¿Sí? ¿Por qué una célula no respondería al efecto Pasteur? O sea, ¿por qué una célula en aerobiosis consumiría la misma cantidad de glucosa que en anaerobiosis e incluso más? ¿Sí? Normalmente porque son células cancerígenas. ¿Sí? Las células neoplásicas, bueno, no. Las del cáncer obviamente son exacerbados de este efecto, pero una célula tumoral de por sí, sin que el tumor sea maligno, de por sí también lo hace, ¿sí? ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? No se sabe bien. No se sabe por qué, pero es sabido que siempre los tumores buscan el combustible más fácil de metabolizar, o sea, los glúcidos, ¿sí? Por eso se comen casi siempre toda la glucosa. Es clásico, eso no se sabe bien al día de hoy por qué tienen esa cosa preferencial, pero bueno. Y a ese efecto, cuando uno hace efecto Warburg, sí se dice que la célula hace glucólisis aeróbica. Entonces, si a ustedes le preguntan lo que es la glucólisis aeróbica, sí, es básicamente cuando la célula está en efecto Warburg, no cuando la célula hace descarboxilación oxidativa del piruvato. Sí. ¿Por qué? Porque la glucólisis, ¿dónde termina? En piruvato. Y hasta piruvato no consumíamos oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis es anaeróbica. No existe glucólisis aeróbica y anaeróbica como tal, ¿sí? Porque la glucólisis es siempre anaeróbica. No es que está la alternativa aeróbica. El que tiene eso, según haya o no haya oxígeno, era el piruvato, su destino. Por lo tanto, si uno habla de glucólisis aeróbica, no hace referencia a que el piruvato hace descarboxilación oxidativa del piruvato, sino que hace referencia al efecto Warburg. O eso sería lo correcto, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, es bien simple. Bueno, después, ¿cómo se regula la descarboxilación oxidativa del piruvato? O sea, el complejo piruvato deshidrogenasa. Bueno, cuando nosotros estudiamos el complejo piruvato deshidrogenasa, vimos que había una quinasa y fosfatasa formando parte de la enzima. Sí, o sea, estaba la E1, E2 y E3, sí, las enzimas dihidrolipoil, transacetilazo, dihidrolipoil, deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Te acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pero aparte de esas tres enzimas, teníamos qué cosa? Una quinasa y una fosfatasa formando parte de la enzima de esta proteína. La piruvato deshidrogenasa es una proteína muy grande, de verdad es muy grande. Es una proteína grandota al punto tal que en microscopía se ve, en microscopía electrónica. No es que ustedes cuando vayan a esto van a ver, mirá, quedó ahí congelada una piruvato deshidrogenasa, sino que en microscopía electrónica se ve como un manchón, sí, y ese manchón se sabe, se ha estudiado porque se ha estudiado la composición de esa molécula y es la piruvato deshidrogenasa. Es una proteína muy gigantona, sí, bueno. Cuestión, ¿a qué es sensible el complejo piruvato deshidrogenasa? A modificación covalente, por eso tiene fosfatasa y quinasa, ¿sí? La, la fosforilación, ¿sí? Lo que es la fosforilación la inhibe. Cuando está fosforilada, está inhibida. Cuando está desfosforilada, está estimulado. ¿Sí? ¿Y a qué más es sensible? A la regulación por los adenilatos y a la regulación por el estado redox de la célula. ¿Sí? Aparte de la regulación alostérica clásica, es sensible a la regulación por adenilatos y por estado redox. A punto tal que, fíjense, acá tenemos adenilatos, el ATP la inhibe porque justamente es un marcador de que ya hay energía y esta proteína se destina a eso, a la creación de energía. Y el NAD reducido es básicamente la coenzima que él precisa oxidada. ¿Sí? Cuando se elevan los niveles de NAD reducido, sí, ¿qué pasa? Se frena. ¿Por qué? Porque comienza a escasear la coenzima que precisa la piruvato deshidrogenasa. Bueno, en contraposición, marcadores de bajos niveles de energía son estimulantes de la enzima, ¿sí? Y bueno, por regulación indirecta, ¿sí? La fosfatasa es un estimulante. Por lo tanto, el calcio en músculo, siempre que vean calcio es en referencia al músculo, es estimulante de la fosfatasa. Por lo tanto, es estimulante
de la estimuladora. Es un juego de palabras, pero es eso, ¿sí? El calcio es estimulante de la estimuladora, ¿sí? Por lo tanto, el calcio, ¿qué va a promover? ¿Que se consuma energía o que no se consuma? ¿Sí? Que se consuma. El calcio es sinónimo de consumo de energía porque es contracción. Por lo tanto, ¿qué van a necesitar las células? ¿Generar más ATP o menos ATP? Más ATP. Siempre piénsenlo en los términos lógicos, ¿sí? No se compliquen. Si a ustedes les preguntan, o ustedes se acuerdan que había una fosfatasa y una quinasa, pero no se acuerdan cuál estimulaba y cuál inhibía, piénsenlo en términos genéricos. Acuérdense, por ejemplo, que el calcio estimula la fosfatasa. Cuando ustedes se acuerden eso, ya van a saber, van a poder deducir los otros. ¿Por qué? Porque si el calcio es sinónimo de contracción, la célula va a consumir mucha energía. Por lo tanto, va a necesitar más ATP. Por lo tanto, la fosfatasa, ¿qué tiene que ser necesariamente? La enzima estimulante. Porque yo necesito generar más energía. Por lo tanto, esta enzima tiene que estar funcionante. ¿Sí? Así por lo menos lo estudié yo cuando tuve que estudiarlo para rendir. Lo estudié en términos de una sola cosa. Digamos, yo me acordaba que el calcio era estimulador de la fosfatasa y con eso ya sabía qué hacían los otros. ¿Sí? Automáticamente. Lo mismo de este lado. Sí, justamente como vos sabés que el calcio es estimulante, vos sabés que en lo que refiere a la quinasa es inhibidora. ¿Y qué va a estimular a la inhibidora? Altos niveles de ATP o un estado redox elevado, ¿sí? Básicamente que no esté la coenzima oxidada, que haya altos niveles de ATP. Bueno, el acetil-CoA, sí, se lo tienen que acordar o si se lo olvidan, bueno, depende mucho del docente, pero bueno. El acetil-CoA es un estimulante porque básicamente es el que promueve la vía. ¿Sí? Acetil-CoA estimula la piruvato deshidrogenasa quinasa, esta inhibe, frena la vía. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, ¿qué es? Energía futura. Sí, el acetil-CoA va a ingresar, me va a hacer Krebs y me va a generar niveles de ATP. Aparte, ¿por qué el acetil-CoA es inhibidor de la piruvato deshidrogenasa o estimulante de su inhibidora, como quieran decirlo? ¿Por qué se da así? Porque ¿de dónde se saca mucho acetil-CoA? De la beta-oxidación. Si estoy haciendo beta-oxidación es porque tengo poco glúcido. Si tengo poco glúcido, no voy a estimular el complejo piruvato deshidrogenasa, que me determina de consumir los glúcidos. Sí, entonces, cuando hay elevados niveles de acetil-CoA es porque el consumo preferencial de ese momento es de lípidos. Si estoy consumiendo preferencialmente lípidos, no quiero consumir glúcidos. Y entonces, si no quiero consumir glúcidos, voy a inhibir a esta enzima. Sí, que lo único que hace es terminar de degradarme el piruvato obtenido de la glucólisis. Por lo tanto, estimula indirectamente la glucólisis. Y bueno, como inhibidores de la inhibidora tenemos el piruvato pelado, sí, o sea, solito, solín, solito. El NAD oxidado, básicamente un bajo estado redox de la célula, y los adenilatos en términos de ADP, AMP, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se equivocan y ponen ADP y era AMP, nadie les va a corregir ningún error. Nadie les va a corregir ningún error. Lo que la cátedra quiere que entiendan, más allá de memorizar fulanito, sultano, acá sí iba nada, acá no iba nada, es que ustedes aprendan a entenderlo en términos de regulación de adenilatos y regulación de estado redox. ¿Por qué el estado redox alto, sí, o sea, elevados niveles de NAD reducido y bajos de NAD oxidado, la estimulan o la inhiben? Eso quieren que ustedes razonen. ¿Por qué cuando hay mucho ATP se frena? ¿Sí? Eso es lo que a ellos más les interesa de este capítulo. ¿Sí? Nadie les va... Si ustedes era ADP y ustedes pusieron AMP, o era AMP y pusieron ADP, nadie les va a tomar como un error porque de hecho ni ellas se acuerdan, ¿sí? Eso es común. Hay profesores, y nunca se van a dar cuenta, pero hay profesores que no se saben las fórmulas. Sí, no se saben todas las fórmulas. De hecho, si ustedes tuvieran la oportunidad tal vez de quedarse ese examen de algún metabolismo, capaz que ustedes a veces tienen errores en la fórmula y los profesores nunca se las marcan. Sí, porque hay muchos profesores dentro de la cátedra que, o sea, más allá de la directiva de la cátedra,
que es que se tienen que tomar fórmulas, hay profesores que no están de acuerdo con eso. O sea, toman porque es lo que se acuerda por la parte directiva de la cátedra, digamos, pero no porque estén de acuerdo con semejante cosa, digamos, ¿sí? De hecho, hay profesores, yo tuve de ayudante de profes que me decían, yo antes, o sea, yo el día que me aprenda las fórmulas, sé que voy a estar mal, dice, o sea, como que algo va a estar mal con ellos. Sí, o sea, para que se queden tranquilos que nadie les va a estar midiendo si era AMP, ADP, si te olvidaste un carbono, te bocho, ¿sí? No se saben todas las fórmulas. De ahí que también los metabolismos preferidos sean siempre los que más todos se acuerdan. Sí, porque incluso a ellos les pasa. Bueno. Ciclo de Krebs, que básicamente tiene la misma imagen, ¿sí? Acá tenemos las enzimas regulatorias que son citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuál era la más importante de estas tres? ¿Cuál era la principal enzima regulatoria? ¿Cuál, perdón? La citrato sintasa. No, la isocitrato deshidrogenasa. Sí, las tres son regulatorias, obviamente, pero la más importante de las tres, cuando vimos ciclo de Krebs, era la isocitrato deshidrogenasa, era el principal punto regulatorio de la vía. ¿Sí? ¿Y a qué responden principalmente el ciclo de Krebs? A regulación por adenilatos y estado redox. ¿Sí? Siempre el mismo tema. Cuando hay elevados niveles energéticos o altos niveles de coenzima reducida, la vía se frena. Se frena, se frena. Ahora, cuando hay bajos niveles energéticos, la vía se estimula. ¿Y dónde se ejerce la principal regulación? Justamente en la principal enzima. La más sensible a los bajos niveles de energía es la isocitrato deshidrogenasa. ¿Y por qué es importante que sea la más sensible? Porque justamente es la manda más. Es la que básicamente determina el funcionamiento general del ciclo. ¿Hay otras que aportan a la regulación? Sí, las dos que están ahí, la citrato sintasa y la alfa-acetoglutarato. Pero la principal es la isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? De hecho, indirectamente hay otra enzima que nunca marca Krebs, ni el blanco, pero es la aconitasa. Pero como blanco no la da, yo nunca la explico. ¿Por qué? Porque creo que suficientemente tendrán ustedes y así con norma general, ¿no? Ustedes ya tienen suficiente con lo que tienen que saber de la materia, así que información que la cátedra no toma ni evalúa está de más. Pero, por ejemplo, la aconitasa es una enzima regulatoria también, indirectamente. ¿Sí? No porque responda a este tipo de regulación, pero sí es una enzima regulatoria de Krebs. Es el motivo justamente por el cual el citrato, en vez de avanzar en el ciclo de Krebs, termina saliendo para la biosíntesis de ácidos grasos. Cuando vimos biosíntesis de ácido graso, el citrato, en vez de seguir Krebs adentro de la matriz, se iba al citosol. ¿Sí? El por qué sigue un camino y no el otro tiene que ver con la aconitasa. Por eso, pero no importa. Con que ustedes sepan eso, va a estar bien, ¿sí? Y bueno, como particular, el acil-CoA es inhibidor de la citrato sintasa. ¿Qué es el acil-CoA? El ácido graso activado. El ácido graso activado, muy bien. Y si hay altos niveles de acil-CoA, ¿sí? Es porque se está comenzando a acumular. ¿Y por qué se comienza a acumular? Porque ya hay buenos niveles de energía, ¿sí? Entonces la beta-oxidación comienza a frenarse. Y al frenarse la beta-oxidación, el acil-CoA queda ahí en ese estado intermedio, ¿sí? Y comienzan a acumularse. Esos acil-CoA que eventualmente se van a tener que ir degradando porque se acumulan porque están como en cola de espera, ¿sí? Mientras están en cola de espera, inhiben la citrato sintasa también. Y están en cola de espera ¿para qué? Para hacer beta-oxidación. Y cuando hagan beta-oxidación, sí van a ir elevando gradualmente los niveles de ATP a medida que se van consumiendo y obviamente irán generando ¿qué cosas? Si estamos en un consumo preferencial de lípidos, ¿qué van a elevar? La glucemia y la cetonemia. Sí, porque van a promover la gluconeogénesis dentro de esa célula, pero aparte el acil-CoA que me da acetil-CoA. Y el acetil-CoA, como no puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿a dónde va a ir a parar? A la producción de cuerpos cetónicos. O sea, eso más o menos ahí indirectamente en ese acil-CoA está oculto lo que vimos cuando vimos hacia cetogénesis, ¿sí? Bueno, la lipólisis. La lipólisis también, lo mismo, ¿sí?
Acá les pone un montón de hormonas, catecolamina, adrenocorticotrofina, luteinizante, glucagón y prolactina. ¿Cuáles son las que ustedes se tienen que saber? Catecolaminas y glucagón, ¿sí? Adrenalina y glucagón. Las mismas que están en el otro, nada más que acá Blanco se acordó que hay otras hormonas y las puso. Sí, bueno. Todo mediante una proteína fosforilante dependiente de AMP cíclico, lo que hacen es fosforilar la lipasa para que pase de su estado inactivo a su estado activo fosforilado. ¿Y ahí qué hace? Degrada triacilglicérido. ¿Sí? Hace lo que le corresponde. Y la insulina, mediante la fosfatasa, la inactiva. Es bien sencillo, ¿sí? Es bien sencillo. Siempre la adrenalina, siempre la AMP cíclico es sinónimo de fosforilar. Siempre. Entonces, siempre la adrenalina y el glucagón trabajan mediante fosforilación y la insulina mediante desfosforilación, siempre. ¿Sí? Entonces, acá, adrenalina y glucagón fosforilan a la lipasa y la activan, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque el glucagón y las catecolaminas, que son hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? El glucagón, ¿cuándo lo veo normalmente? En la sangre. En periodos de hipoglucemia comienza a abundar. Y las catecolaminas son hiperglucemiantes independientemente del momento. ¿Por qué? Porque la glucosa es un combustible de rápida utilización. Por eso quiere hiperglucemiar. ¿Y por qué querría tener mucha glucosa en sangre rápido, si lo más rápido que se pueda, el organismo? ¿Quién está dentro de las catecolaminas? ¿Qué hormona? Muy famosa. Que la nombramos recién. ¿Cuál es la catecolamina más recordada? Adrenalina. La adrenalina. ¿Y la adrenalina cuándo secretamos adrenalina? En momentos de... Estrés. No, de estrés, No, cortisol. no era estrés, era otro. Pero De no me acuerdo. peligro, cuando hay sensación de peligro inminente. Si ustedes van por la calle y de repente sienten que hay un chorro subiéndose a la vereda, ¿qué van a hacer? Se van a quedar a mirar y van a decir, ay, qué bien, qué bien. Sí, no, si ustedes o ven que alguien viene un chorro, o que viene una situación jodida, o que se están peleando en un lugar y ustedes están cerca, ¿qué van a hacer? Se ponen nerviosos y empiezan a, si hay que correr, corren. Sí, justamente el cuerpo se comienza a preparar para la sensación de huida porque hay un riesgo inminente que ustedes tienen miedo y creen que les puede hacer algo a su salud, a su vida. Entonces, esa sensación de riesgo secreta adrenalina. ¿Y para qué quiere qué hace la adrenalina? Es hiperglucemiante. ¿Por qué quiere hiperglucemiar? Porque la glucosa es un combustible de rápida utilización. Y ustedes cuando están a punto de correr, ¿qué van a hacer? Justamente correr de 0 a 100. Sí, ejercicio de explosión, que se llama. Entonces, como ustedes van a pasar de 0 a 100 en nada, porque van a querer correr, porque tienen peligro por su vida, sí, obviamente lo más rápido de comer es la glucosa. Es lo más fácil de consumir. Después tendrán la deuda de oxígeno, que eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo del músculo. Que la deuda de oxígeno, la famosa deuda de oxígeno que ustedes les enseñan cuando ven tejidos, ¿qué es? Si ustedes lo tienen que poner en términos de una persona, ¿qué es la deuda de oxígeno? ¿Ustedes pueden saber si una persona está haciendo deuda de oxígeno? ¿Qué creen? ¿O es algo que va por dentro nomás? Lo podés saber cuando le falta el aire. Exacto, el cansancio, ¿sí? El cansancio es la deuda de oxígeno. Justamente cuando ustedes corren y hacen un ejercicio de explosión, después apenas frenan, no es que ustedes respiran como si nada. Ustedes empiezan a respirar de manera más profunda, más frecuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente están cansados. ¿Qué es el cansancio? Es la satisfacción de la deuda de oxígeno. Básicamente, el músculo entró a consumir un montón de metabolitos, agotó todas sus bases de rápida utilización, ¿sí? Y de larga utilización. ¿Para qué? Para que vos puedas satisfacer esa demanda del momento. Ahora, ¿qué tiene que hacer el músculo? Regenerar todo lo que le hiciste consumir, todos los depósitos, porque lo dejaste seco, lo vaciaste. Al vaciarlo, justamente como que se manifiesta, como cansancio, ¿sí? Eleva justamente el ingreso de oxígeno, ¿para qué? Para poder justamente rellenar sus depósitos,
Esa es la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno es el cansancio. Cuando me estoy cansado, eso es deuda de oxígeno. ¿Sí? Que podrá ser mayor o menor de acuerdo al esfuerzo que implique, el estado de la persona y un montón de cosas, ¿no? Si vos tenés unos músculos recontra hipertrofiados y sos un acérrimo ejercitador, si te encanta el gimnasio, respirás, y bueno, si vos te pegás una corridita para tomarte el bondi, la deuda de oxígeno te dura nada. ¿Sí? Porque claro, tenés los músculos hipertrofiados, tienen mientras más grande, más depósito. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ni te enterás. Vos como si nada. ¿Sí? Bueno, por otro lado, las metilpurinas son inhibidores indirectos de la degradación de la proteína esta, de la PKA, que es la que activa la lipasa. ¿Qué son las metilpurinas? La cafeína, ¿sí? Por eso les pone ahí el ejemplo. Por eso es que en algún momento, por eso es que cuando ustedes... si me ordeno, Paula. Por eso es que cuando ustedes ven muchas veces dietas, hay muchas que son con café. No sé si alguna vez vieron la dieta del café verde. Hay mucha gente que toma café verde, que yo no sabía que existía. Hasta una persona me dijo que tomaba café verde. ¿Nunca escucharon del café verde? Yo escuché esa dieta, pero ni idea, la escuché así de casualidad. Ah, bueno, el café No sé verde... si es la misma. Claro, el café verde es una dieta que se usa mucho para una dieta. Es como un hábito que adquieren para ayudar al descenso de peso, ¿sí? Porque justamente, ¿qué hace el café verde? El café verde tiene metilpurinas de mayor duración, ¿sí? Y en mayor cantidad. Entonces, ¿qué hace? Promueve indirectamente que se degrade más grasa. Entonces, ¿qué sería la situación ideal? Que el café verde se tome ¿cuándo? En ayunos. Por eso es que se combina mucho con el ayuno intermitente. Se combina mucho con el ayuno intermitente, principalmente más que durante el ayuno, más llegando sobre el final. ¿Para qué? Para que justamente cuando vos llegás sobre el final del ayuno intermitente es porque estás por comer. Entonces, justo antes de comer, te tomás una buena cantidad de café verde. ¿Para qué? Para que cuando vos comas y eleves la glucemia, a pesar de que elevas la glucemia, no dejes de degradar grasas. Entonces, extendés un poco más allá del ayuno la degradación de grasas. ¿Me explicó? ¿No? ¿No? No, no entendí. No, El ayuno intermitente, cuando ustedes están en un periodo de ayuno, ¿cómo es la glucemia? ¿Baja o alta? baja. Baja. En un periodo de hipoglucemia, ¿qué hormona sale a la sangre? ¿Insulina o glucagón? Glucagón. Glucagón. ¿El glucagón qué hace? Como no hay glucosa en sangre, ¿qué promueve? ¿La degradación de las grasas o no? Sí, Bueno, ¿cuándo va a cesar la actividad del glucagón? Cuando, recuerden que las hormonas eran por mayoría, ¿sí? No es que no existía una y existía la otra, sino que ahora, durante los periodos de hipoglucemia, predomina el glucagón. Ahora, cuando vos, hiciste 16 horas de ayuno, estás por romper el ayuno, ¿no es cierto? Si vos rompés el ayuno es porque comiste. Si comiste vas a ingresar casi seguro hidratos de carbono. ¿Quién va a empezar a predominar entre las hormonas? ¿Glucagón o insulina? la insulina. La insulina. ¿Y la insulina qué hace? ¿Frena la degradación de grasas o la estimula? La frena. La frena, exactamente. ¿Por qué? Porque el glucagón deja de ser mayoría y aparte este intermediario se degrada. Fíjense, se degrada esto. Fíjense, la insulina inhibe al AMP cíclico y impide básicamente que se active la degradación de grasas. Ahora, si vos, está bien, vas a elevar la insulina porque estás en un periodo de hiperglucemia, porque estás posterior a una ingesta de comida, si vos durante ese periodo tomaste café, sí, lo que vas a hacer es elevar las metilpurinas. Por lo tanto, vas a ayudar es como una lucha, vas a tratar de evitar que frene de lleno la degradación de grasas. Entonces vos lo que tratás de hacer es que a pesar de que estás en periodos normoglucémicos o hiperglucémicos y la actividad predominante es la de la insulina, vos al consumir café estás tratando de
luchar lo más que se pueda para que, a pesar de estar en hiperglucemia, seguir consumiendo grasas. Ah, ya entendí. ¿Se entiende? Claro, porque no entendía que inhibía la que el AMP3 cíclico se degradara. Claro, Ese tipo impide. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es por eso. Entonces, cuando una persona hace ayuno intermitente y toma café verde, sí, generalmente lo toma cuando está por romper el ayuno. Sí, también se dice que el café verde, no me acuerdo qué otras cosas tenía que aparte ayudan a quemar grasas. Por eso hay gente que incluso lo consume durante. Pero donde seguro se va a tener que consumir es cerca de la ruptura del ayuno, ¿sí? Cuando estás justamente por desayunar, ¿sí? O sea, por este motivo. Sí, por eso se usa mucho el café, verde principalmente para lo que es el descenso de peso. ¿Sí? Bueno. Después tenemos la beta-oxidación y la oxidación y la biosíntesis, perdón, de ácidos grasos. En lo que es beta-oxidación, la principal enzima regulatoria, no la habíamos visto esta, que es la carnitila aciltransferasa 1, ¿sí? Que es inhibida alostéricamente por malonil-CoA. ¿Qué es el malonil-CoA? Es un intermediario de la biosíntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, si hay elevados niveles de malonil-CoA es porque la célula está destinándose a biosíntesis y no a degradación. Por eso se frena la acción de la enzima de transporte, ¿sí? Y la principal enzima regulatoria del anabolismo de los ácidos grasos es la acetil-CoA carboxilasa. O sea, ¿cuál? La que me genera el malonil-CoA. Cuando yo carboxilaba el acetil-CoA, ¿qué generaba? Malonil-CoA. ¿Sí? Esa enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es regulada por modificación covalente, fosforilación de fosforilación. La fosforilación la inhibe, por lo tanto, impide, ¿sí?, lo que es la biosíntesis de ácido graso y tiene sentido. ¿Por qué? Porque es en dependencia de la pKa. ¿Quién era la pKa? La proteína quinasa A, la que depende básicamente del glucagón y las catecolaminas. Entonces, si yo estoy con mucho glucagón en sangre, quiere decir que estoy hipoglucémico. Por lo tanto, el consumo preferencial ¿de qué va a ser? De lípidos. Y si tengo que consumir lípidos, no tengo que estimular la biosíntesis. Por lo tanto, si estoy consumiendo mucho lípido, sí, va a haber mucha pKa. Por lo tanto, va a estar frenada la biosíntesis. En cambio, la desfosforilación es dependiente de la proteína fosfatasa. ¿Quién era la proteína fosfatasa? La dependiente de la insulina. Cuando hay insulina, ¿cómo está la biosíntesis? ¿Estimulada o inhibida? Estimulada. Por lo tanto, siempre, como les digo, siempre es igual. La insulina siempre trabaja por desfosforilación y va a activar o desactivar a quien corresponda. En este caso, en lo referente a la biosíntesis de ácidos grasos, lo va a activar y va a promover que se sinteticen ácidos grasos para que se guarden como triacilglicéridos en el tejido adiposo. ¿Estamos? Otro tipo de regulación que presenta es la alostérica a expensas del citrato como modulador positivo y el palmitoil-CoA como modulador negativo, ¿sí? Citrato, porque recuerden que el citrato era el que salía, esto tienen que ir a, básicamente si no se acuerdan, tienen que repasar el tema, en la biosíntesis de ácidos grasos para lograr llegar el acetil-CoA desde la matriz mitocondrial al citosol, utilizaba al citrato, ¿sí? Salía mediante el citrato. Y el palmitoil-CoA, ¿qué es el palmitoil-CoA? Es un acil-CoA, pero es el acil-CoA del palmitoleico, o sea, el ácido graso de 16 átomos de carbono, que era el tope máximo de la ácido graso sintasa. Y por eso es un modulador negativo. Básicamente, el producto final es un modulador negativo de la vía. Si ya hay mucho producto, no necesito sintetizar más. Ya se está comenzando a amontonar. Bueno. Y bueno, después le pone, además de esto, la acetil-CoA carboxilasa es inducida a expresarse por estímulo de la insulina junto con otras proteínas, ¿sí? Lo cual habla de que es una enzima también de respuesta lenta inducible. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo otro. Luego tenemos el metabolismo del colesterol. Sí, el metabolismo del colesterol tiene como hormonas insulina y glucagón para lo que es modificación covalente y triiodotironina y glucocorticoides para lo que es la expresión génica, o sea, regulación lenta. La principal enzima regulatoria es, obviamente, ya lo habíamos dicho,
la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿sí? Que cuando está fosforilada es inactiva, ¿sí? Y el colesterol celular elevado también deprime su actividad y expresión. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo habíamos visto cuando... ¿cómo se llama? Cuando vimos metabolismo del colesterol, básicamente, ¿sí? Habíamos visto todos los efectos regulatorios del colesterol, cuál era la principal enzima regulatoria, qué sé yo, qué sé cuánto. Nada más que ahora le ponemos nombre a las hormonas, a los reguladores y el tipo de regulación. Y este párrafo de acá, no hace falta que lo estudien, nunca lo preguntan, ¿sí? Así que esto táchenlo de su vida. Bueno, y la regulación de la síntesis proteica, que es bien sugerente, me parece, ¿no? Porque lo que es la síntesis, básicamente va a tener que ver con el estímulo para la síntesis de cada proteína. O sea, siempre van a ser de respuesta lenta. Sí, por eso acá, viendo el título, habría como medio como un error. Sí, porque no es la regulación de la síntesis como tal, sino la regulación de la degradación proteica. La síntesis proteica se da en los ribosomas, ¿sí? Y para regular eso tengo que regular la respuesta del ADN. O sea, la síntesis proteica siempre se regula mediante expresión génica. ¿Sí? Yo promuevo o inhibo una determinada proteína mediante un determinado intermediario. ¿Sí? Se dice determinada proteína, determinado intermediario porque cabe para todas las proteínas y cabe para múltiples intermediarios. Entonces no se puede hablar de manera específica de uno. Pero en lo que refiere a la degradación de los aminoácidos, las enzimas del ciclo de la urea son expresadas constantemente en buena proporción. ¿Por qué? Porque es la única forma que tengo de eliminar el amoníaco barra amonio. ¿Sí? En los casos de inanición, que es cuando una persona no come hace mucho, por ejemplo, una persona que se perdió en el bosque hace 2 semanas, en el caso de lo que tuvieron ahí en los Andes, ¿sí? Dale con la película. Siento que le estoy haciendo como promoción a la película, pero es que bueno, nada, es que como siento que cada 2, 3 cosas te aparece una entrevista de uno de los chabones. Entonces, en casos de inanición o dietas hiperproteicas, que son dos situaciones opuestas, ¿sí? Por una dieta hiperproteica puede ser una persona que va al gimnasio, que está haciendo hipertrofia, ¿sí? Entonces, en casos de inanición o dietas hiperproteicas, las enzimas se van a estar en mayores niveles de expresión. ¿Por qué? Porque al haber más proteína, el proporcional es más cantidad de aminoácidos yendo a transaminación y siendo utilizados para síntesis energética. Entonces tiene que haber mayor cantidad de la enzima. La principal enzima regulatoria es la primera, la carbamilfosfato sintetasa 1, que era la isocima de la matriz mitocondrial, que se regula de manera alostérica por el N-acetilglutámico, que es uno de los intermediarios que, de hecho, cuando vemos ciclo de la urea, estaba presente ahí. Y bueno, en las vías de biosíntesis es como la inhibición por el producto final, ¿sí? Básicamente por la presencia o concentración de proteínas, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo recién. Bueno, ciclo de la glucosalanina, no hace falta repasarlo. Y ciclo de Randle o ciclo de la glucosa ácido graso. ¿Qué es lo que busca explicar el ciclo de Randle o ciclo de la glucosa ácido graso? Es por qué o cómo se interrelaciona la glucosa con el ácido graso. ¿Sí? Porque cuando yo comienzo a utilizar ácidos grasos, freno el consumo de glucosa. ¿Sí? Porque cuando yo comienzo a utilizar ácidos grasos, freno el consumo de glucosa. Y la respuesta es que la beta-oxidación provee altos niveles de acetil-CoA. El acetil-CoA ejerce inicialmente la alimentación del ciclo de Krebs. Una vez que alimenta el ciclo de Krebs, va a generar ATP. Cuando se genere mucho ATP, se va a frenar el ciclo de Krebs por los efectos de sus enzimas regulatorias, que cuando hay altos niveles de ATP, se frena. Al frenarse, los acetil-CoA provenientes de la beta-oxidación se acumulan. Al acumularse, ¿qué hacen? Inhiben la piruvato deshidrogenasa, por lo tanto, indirectamente van a ir frenando el consumo de glucosa y van a promover su generación mediante la piruvato carboxilasa. Y aparte van a promover la generación ¿de qué? De cuerpos cetónicos,
si estuvieses en un periodo de hipoglucemia. Eso es básicamente el ciclo de la glucosa ácido graso. Es porque en periodos determinados el consumo de ácidos grasos disminuye el consumo de glucosa por parte de ese tejido. ¿Dónde se ve mucho ciclo de Randle? En el músculo. En el músculo es el tejido por excelencia donde se manifiesta esto. ¿Por qué? Porque en periodos de ayuno, pero donde no hay hipoglucemia y donde una persona no está haciendo actividad, ¿cómo está la célula? Está en normoglucemia, por lo tanto no le falta combustible, pero está en aerobiosis porque está en reposo. Bueno, cuando la célula muscular está en aerobiosis y en periodos de normoglucemia, lo que consume principalmente son grasas. Y cuando está en periodos de ejercicio o de actividad, si no hace falta que sea ejercicio intenso, así a pleno, pero cuando hay mayor actividad, por ejemplo, tenés que ir a caminar 30 cuadras para ir a la facultad porque te fuiste a patas, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, ahí más preferencial va a ser el consumo de los hidratos de carbono, de los glúcidos. Eso es básicamente el ciclo de Randle. ¿Por qué en determinadas situaciones o momentos fisiológicos se prefiere el consumo de ácidos grasos por sobre el de glucosa? ¿Sí? Y es que justamente genera más niveles de energía, mejores niveles de energía, siempre y cuando la célula esté en aerobiosis. Si la célula comienza a escasear en concentraciones de oxígeno, va a preferir los glúcidos por sobre los lípidos. ¿Se entiende la idea o no? No. Sí. ¿Sí? Bueno, básicamente tiene que ver con eso, ¿sí? Tengan en mente eso. Cuando el músculo está en reposo, por ejemplo, ustedes están tirados en su cama haciendo una siesta, ¿sí? Bueno, el músculo, ¿qué va a consumir durante esos periodos? Porque capaz que es después de comer, ahora almorzaron y les dio sueñito, se hacen una siesta. Bueno, perfecto, no estás en hipoglucemia, pero a la vez estás en aerobiosis. Entonces, ¿qué pasa? El músculo, ¿qué va a consumir principalmente? Grasas. Grasas. Siempre prefiere las grasas cuando está en esa situación. ¿Por qué? Porque generan mucho más ATP por mol de oxígeno. Ahora, cuando el oxígeno no abunda, no podés darte el lujo de consumir grasas. Entonces ahí no te queda otra que consumir hidratos de carbono, que si bien generan menos ATP por mol de oxígeno, precisan justamente menos oxígeno. Y vos no sabés cuánta disponibilidad del mismo tenés. Entonces te limitás en su uso. ¿Sí? Básicamente es eso, es el consumo preferencial de los lípidos por sobre los glúcidos en determinadas situaciones del tejido. No, eso bien simple. Y bueno, papel regulador de los adenilatos, por si no hubiese quedado claro, sí, el ATP y sus derivados, ADP y AMP, ejercen efectos regulatorios sobre las vías metabólicas de los combustibles. Sí, siempre. En las vías que están destinadas a la producción de energía, cuando el ATP sea alto, la van a inhibir. Y en las vías que están destinadas a la biosíntesis también, por ejemplo, en el caso de las proteínas, que las estimula la síntesis de las mismas. Ahora, en periodos donde los niveles energéticos sean bajos, estas vías van a estar estimuladas, las vías destinadas a la obtención de energía. Es eso, básicamente lo que venimos viendo, ¿sí? Cuando hay mucho ATP, las vías que generan ATP se frenan. Cuando hay poco ATP, las vías que generan ATP se estimulan. Simple y conciso. ¿Estamos? Bueno, y eso es todo. No sé si hay alguna duda, algo que quieren que veamos de nuevo. Yo no tengo. Yo tengo una pregunta. Bueno, diga. Por ejemplo, en el caso de que el músculo esté en anaerobiosis, o sea, haciendo ejercicio, Sí. una persona está haciendo ejercicio y
Ejercicio Cuando se intenso. acaban los glúceos, ahí sí empieza a consumir grasa, sí, sí. A Cuando se pesar de que acaban, esté los glúceos. sí. O sea, a pesar de que se acaben los glúceos, a pesar de estar sin oxígeno, consume las grasas igualmente. Consume las grasas igualmente. La- En anaerobiosis, porque vos tenés que entender que cuando el músculo consume oxígeno, perdón, cuando el músculo consume grasas, cuando hay buena oxigenación, se trata de tener un consumo más preferencial de lípidos que de glúcidos. Ahora, vos dijiste, cuando el músculo está en anaerobiosis, ¿qué es estar en anaerobiosis? ¿Qué tipo de ejercicio es? Intenso. Intenso. ¿El ejercicio intenso puede durar mucho? No, 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 no porque el tanto. ejercicio de anaerobiosis es ejercicio máximo. O sea, vos literalmente estás agotando todas las reservas del músculo y eso no se puede extender mucho en el tiempo. ¿Mm? El ejercicio intenso dura poco. Por ejemplo, cuando vos tenés que levantar peso muerto en el gimnasio o cuando tenés que hacer correr en picada. Sí, todas esas cosas son ejercicio máximo, pero no puede durar mucho. Dura poco. Es ejercicio justamente que se llama de explosión. Una explosión que es mucho de golpe y después nada. Sí, ejercicio de explosión. Bueno, ese ejercicio utiliza glúcidos. Sí. Por eso, justamente, si una persona quiere bajar de peso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ejercicio máximo o submáximo? Submáximo. Sí, una persona no tiene que, o sea, es dual. Ahora voy a hacer el disclaimer. Porque la cátedra siempre le dice ejercicio máximo versus submáximo. ¿Cuál uso para bajar de peso? Submáximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que básicamente es el famoso ejercicio aeróbico. Por ejemplo, caminar. Uno camina. Después de la media hora de caminar, vos empezás a consumir grasas. Pero necesitas caminar por lo menos media hora. A un ritmo bueno. Sí, no ni muy lento ni muy rápido. Sí, pero principalmente ni muy lento. Sí, vos empezás a consumir grasas. Ahora, ¿es la única forma de bajar de peso? No, es una cosa que ayuda a acelerar el descenso de peso. El ejercicio máximo también ayuda a descender de peso. ¿Por qué? Porque el ejercicio máximo está destinado a ¿qué? A incrementar el volumen muscular. Al incrementar el volumen muscular, ¿qué pasa? Es una célula más grandota. El músculo, al estar más grande, tiene células más grandes. Células más grandes comen más energía. Por lo tanto, tenés mayor facilidad para quemar las grasas. Por eso es que una persona por ahí que va seguido al gimnasio, ¿sí? A pesar de que no vaya un día, ¿sí? Por ahí capaz que ese mismo día que no fue, se bajó 1 kilo de helado, ¿sí? Y capaz que se comió, qué sé yo, no sé, 3 chocolates, no sé, o se fue y se bajó una pizza completa, ¿sí? No sé, ponele. Bueno, perfecto. ¿Por qué tal vez esa persona no engorde? Porque casi todo lo que comió va a alimentar su tejido muscular. Casi todo lo que come va para los músculos. ¿Vieron que nosotros qué dijimos? Cuando nosotros comemos hidratos, ¿qué pasa? El exceso, cuando se supera la demanda del momento, el exceso se acumula como lípidos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿cómo es la demanda de una persona que tiene mucho músculo? Mucho más alta. Entonces es muy difícil sobrepasar la demanda. ¿Me explico? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, durante el ejercicio máximo se consumen glúcidos, pero el ejercicio máximo no puede ser tan extenso. ¿Sí? Dependerá de cuánto de cuál sea tu volumen muscular. Por eso es que las personas justamente que tienen más músculo pueden hacer más ejercicio máximo. ¿Por qué? Porque tienen células más grandes y si tienen células más grandes tienen mayores reservas, tanto de glúcidos como de lípidos. ¿Sí? Pero bueno, sería eso. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Por mí no. No. Bueno, si no tienen ninguna duda más, acá concluimos por hoy y mañana tendríamos que ver biomoléculas, si no me equivoco.
Yo dije hormonas, creo, pero es biomolécula. Biomolécula no, ¿cómo es? Biología Ah, molecular. gracias. Ustedes saben mejor que yo, ¿vieron? Por eso confío en ustedes plenamente, porque si pudiesen dar la materia a ustedes, yo confiaría más en ustedes. Eso, biología molecular. ¿Balance hidromineral quedaría para la semana que viene? Balance, sí, porque en realidad yo más cerca del jueves les voy a poder definir si el domingo voy a poder dar clases. Ah, bueno. El Sí, sábado sí teníamos, ¿no? el sábado sí, Bueno. pero el domingo se los tengo que definir más cerca del jueves. Profe, ¿y la hora del sábado va a ser la misma de Sí, el mismo siempre? horario. Sí, mismo horario. A ver dónde está el grupo con ustedes, acá. Sí, que claro, biología molecular 1, 2, estaríamos miércoles. Jueves, viernes, sábado. Claro, el cronograma de toda esta semana por lo pronto está ahí. En el remoto caso de que hubiese clase el domingo, sí, porque todavía en realidad es lejano porque tengo que esperar al jueves, jueves, viernes, eh, veríamos balance hidromineral el domingo. Si no, lo veríamos el lunes, que tampoco es tan lejano. ¿Y ¿Sí? después de eso qué queda? Después de balance ¿Laboratorio? hidromineral queda metabolismo de los tejidos, muscular, hepático y muscular, hepático y óseo. Me queda laboratorios. ¿Mm? Laboratorios. ¿Qué más me queda? Y metabolitos derivados de... Ay, Dios mío. Productos especiales derivados del metabolismo de aminoácidos. Ahí está. Estoy como muy disperso hoy. Productos especiales derivados del metabolismo de aminoácidos, que sería melanina, sí, todas esas cosas que entran ahí al final, que no lo preguntan nunca a nadie, pero bueno, de que está en temario, así que mejor prevenir que lamentar. ¿Y O sea, que lo diabetes? veríamos toda la semana que viene, perdón. Sí, no entendí hablar justo al mismo tiempo. Repita alguna de las dos. No son típidas ahora. Yo pregunté por diabetes. Ay, diabetes. Ustedes saben el cronograma mejor que yo. Yo literalmente tengo que entrar a la carpeta para poder darme cuenta. Sí, sí, es verdad, diabetes mellito acá, 22. Sí, balance hidromineral, metabolismo de tejidos, diabetes, productos especiales derivados de los aminoácidos y laboratorio. Mm, Encima, hace un montón que yo, como 3 años ya que doy clase. Y ni así. Eh, Hay que vivir el momento. ¿Qué habías preguntado, Valentina? No, iba a preguntar si eso lo íbamos a ver toda la semana que viene. Sí, o sea, suponiendo que no sea el domingo clases, sería lunes balance, martes laboratorios, que digamos, si ustedes tienen fresco el contenido de los laboratorios, no nos va a llevar más de una hora, por lo tanto, ese mismo día veríamos productos especiales derivados del metabolismo de aminoácidos, porque tampoco ocupa mucho espacio, o sea, una hora una cosa, una hora la otra. El miércoles veríamos metabolismo de los tejidos y bueno, podríamos ver el jueves diabetes o bueno, el mismo martes meter diabetes, que tampoco tienen que saber mucho, por eso les digo, pero también depende del ritmo que tengamos y de que yo no me vaya por las ramas. Yo voy a tratar de estar lo más centrado posible el día que veamos laboratorios, para que así entre laboratorios, productos derivados del metabolismo de los aminoácidos y diabetes. Lo que sí yo puedo hacer si quieren es que les paso, por ejemplo, para que ustedes vean lo que es producto derivado del metabolismo de los aminoácidos, que es muy breve, sí, es algo bastante breve, la verdad que no es muy complicado, o sea, imagínense que son 8 diapos, sí, son 8 diapos y no hay mucho para ver, la verdad. A ver, se los voy a compartir ahí en el WhatsApp. O sea, para que ustedes vean que esas 8 diapos las vemos en media hora, 40 minutos deberíamos verlo, ¿sí? Diabetes tampoco es muy extenso, ¿sí? Diabetes mellitus, a ver. Bueno, vale, este se los voy a pasar sueltito porque sí, el otro se los voy a subir al Drive.
Sí, pero miren, acá ustedes tienen estos productos especiales derivados de los aminoácidos. Eso es todo lo que entra en ese tema. En ese tema son 8 diapos muy breves, que como yo les digo, ese Power, ese PDF, únicamente estudienlo si ustedes ya saben todo. Si ustedes saben todo lo que vimos en metabolismo, estudien eso. Si no, no lo estudian. ¿Sí? Porque esencialmente, nada, es muy poca chance, tenés muy mala suerte para que te tomen melanina. Raro. Melanina rarísimo. Y bueno, serotonina no se preguntó nunca en la vida, porque aparte la serotonina, nada, es algo que el alumno no tiene. Entonces, ¿para qué querés saber de algo de la serotonina? O sea, si vivimos estresado, deprimido, sí, con sueño, lloramos cuando nos frustramos, nos comemos una media luna para saciar las penas y tomamos un mate muy azucarado creyendo que nos va a hacer bien. Sí. O uno muy amargo para recordar cómo es la vida. Así que no, es muy raro que tomen serotonina, ¿sí? Muy raro. Muy raro que tomen cualquier cosa que está en ese PowerPoint. Raro. O sea, totalmente infrecuente. ¿Me explico? Como para que quede claro, por si no fui lo suficiente vehemente, digamos. O sea, eso... O sea que... Ay, perdón. Sí, no, decí. O sea que la idea sería terminar la semana que viene. Claro, el miércoles a más tardar. Ok. Que bueno, si terminamos el miércoles, ustedes tendrían una semana, Una semana. literalmente. Sí. Pero bueno, ya tienen por lo menos, digamos que de acá, desde que empezamos el 3 hasta el 31, por lo menos tienen que ya por lo menos saberse hasta metabolismo. Por lo menos, aunque sea metabolismo de los glúceos, ya tiene que estar adentro, lípido. ¿Sí? Porque si no, bueno, perdimos el tiempo. De todas maneras, sin incentivo a que ustedes la pateen, o sea, tampoco se sientan acorralados contra una pared. Sí, recuerden que hay una segunda fecha, o sea, tampoco se quieran tirar el lance, no sean caraduras, porque después los profesores se acuerdan, ¿sí? Tampoco, pero ni una ni la otra, preséntense, ¿sí? Porque no sean pateadores, porque yo fui así y la verdad te perjudica de una manera soberana ser pateador. ¿Sí? Yo por una cuestión de perfeccionismo, que no me sabía esto, que me iban a tomar las comas, después vas y no te preguntan ni el 1% de todo lo que estudiaste. Porque esos son los finales, son una porquería. Vos te recontra estresada aprendiendo 700.000 cosas, vas, te preguntan 2 boludeces y te va. Esos son los finales. Así Y que... también te pueden preguntar justo las 2 boludeces que no sabías. Bueno, sí, también, pero bueno. Ahí es como un poquito de fe, un poquito de conocimiento, digamos. Hay que ir con un poco de todo. ¿Estamos? Pero bueno, sí, terminaríamos el miércoles a más tardar. Así que sí, el lunes veríamos. O el martes, bueno, dependiendo. Martes o miércoles terminaríamos, dependiendo si el domingo damos clase. El lunes veríamos balance hidromineral. El martes, metabolismo de tejidos. Y el miércoles, mezclado, ¿sí? Laboratorios, diabetes y lo de los aminoácidos. ¿Estamos? Bueno, así que nada, para mañana viene una parte que es más o menos pesada, que si se acuerdan del ingreso o si se acuerdan algo de histología, los que la cruzaron, bueno, debería ser más liviano. Pero bueno, todas las clases son pesadas, ¿sí? ¿No? Bueno, a veces dice no es tan pesado, pero cuando tenés que ponerte a estudiártelo y aprenderlo bien, la verdad, todo se hace molesto. Así que nada, hay pocos temas que son simpáticos. Así que nada, bueno, nos vemos mañana con biología molecular. ¿Estamos? Dale, gracias. Que tengan buen día. Chao, chao. Igual.